Buenas noches. Para mí es un gusto estrujante siempre platicar con Isabel Miranda de Wallace, la víctima de una víctima mortal de la criminalidad que fue su hijo. En 2005 lo secuestraron, lo mataron y esta señora, sin proponérselo, entiendo, pues terminó encabezando la organización Alto al Secuestro. Y yo quisiera con Isabel Miranda platicar este tema y además que se ha convertido en la persona única que conozco contra quien se ha dirigido una embestida desde los más altos poderes de la República, cuando menos en el área judicial. Isabel, buenas noches. Don Carlos, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Isabel. Dígame, por favor, esto de alto al secuestro en un cúmulo de informaciones y de organismos que dan cifras, sin duda también el Secretariado de Seguridad del Gobierno, ¿cómo surgió y cómo es que usted terminó en esto siendo, como decía yo, víctima de ese delito? Pues mire, don Carlos, fue casi de manera involuntaria a raíz del secuestro de mi hijo, cuando la gente se da cuenta de que pues estaban viviendo. Recordemos que el secuestro de mi hijo sucedió en el 2005, una etapa muy dura para nuestro país en tema del delito de secuestro. Había muchísimas víctimas de delito de secuestro. Era una racha de verdad tremenda. Vivíamos en la ciudad y en todo el país este delito. Hoy afortunadamente no es tan grave, pero en ese momento era muy fuerte. Bueno, de manera involuntaria me empezaron a buscar. Así fue como mi familia y yo y un grupo de voluntariados formamos Alto al Secuestro. Tenemos abogados que hacen trabajo pro bono, es decir, no le cobran a las víctimas. Nosotros no cobramos un solo peso, no recibimos un solo peso de ninguna institución, nunca hemos bajado recursos de ningún gobierno ni de ningún presupuesto. Todo lo hemos hecho con voluntad, tanto de mi familia como de muchos ciudadanos que viviendo o habiendo vivido este delito han continuado ayudando dentro de la asociación. Y bueno, fue así como empezamos a fundar Alto al Secuestro, y sin proponérnoslos también indudablemente vimos todas las fallas que teníamos en el sistema, a todo lo que las víctimas del delito de secuestro nos enfrentábamos. Y empezamos a ver que lo que no teníamos eran ni abogados, no teníamos a quién acudir, había una gran insensibilidad en los ministerios públicos, porque déjeme decirle, don Carlos, que antes de que existiera la ley actual, que es la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro, no había quien atendiera específicamente el delito de secuestro. O sea, bueno, inclusive yo entiendo, y aquí se lo paso al costo a la audiencia, que fue precisamente por la causa que usted encabeza que tenemos una ley antisecuestros. Así es, nosotros propusimos esta ley, la cual fue acompañada después por varias organizaciones civiles, la llevamos al Senado y bueno, prosperó esta ley. Y en esta ley, déjeme decirle que cambió la vida radicalmente de las personas que por desgracia sufrimos un delito de secuestro, ya sea directa o indirectamente, don Carlos, porque la gente no tenía unidades especializadas para poder atender el delito de secuestro. Antes, el que atendía una denuncia por robo de un vehículo o por un homicidio era el mismo que prácticamente estaba atendiendo. Se especializó digamos, la procuración de justicia. Así es, hubo unidades especiales. Y en este tema decía usted que por fortuna no es actualmente tan grave o tan cuantioso este delito, y sin embargo también parece no haber coincidencia algunas veces entre las cifras de secuestro que ustedes reportan con las de, por ejemplo, el Secretariado de Seguridad. Pero
más allá de la discusión, porque entiendo que tiene mucho que ver con la manera como están levantadas las denuncias, no sé, ya me lo explicará. Más allá de eso, actualmente, ¿qué cifras nos puede dar recientes de cuántos secuestros se cometen en México? Mire, yo creo que en promedio, actualmente se están cometiendo 4 delitos de secuestro diario, pero antes eran muchísimos más. Hoy decía yo que, por desgracia, mientras existe un secuestro, tenemos que seguir atendiendo y tenemos que seguir poniéndole luz a este tema, y yo agradezco siempre a los medios de comunicación. Nosotros hacemos un reporte mensual de cómo está la incidencia del delito de secuestro. Pero decía usted que antes muchísimos más y actualmente en promedio Sí, 4 al mire, día. para que Muchísimos, ustedes, ¿como cuántos son? mire, por Oigan, ejemplo, en el 2013 había, durante el mes de julio, que fue el último reporte que entregamos antes del que vamos a entregar ahorita en agosto, lógicamente, teníamos en 2013 1,450 secuestros en ese mes. Hoy tenemos, en ese periodo, en el periodo de enero al mes de julio, tuvimos 1,450 secuestros. Hoy, en el periodo de enero a julio, tuvimos 533 secuestros, o sea, es una la barbaridad. tercera parte, la tercera Claro. parte. Y eso es un gran avance. 1,400 secuestros había en el lapso de 6 meses, Isabel. Así es, fue lo que tuvimos en el año de 2013, don Carlos. Bueno, y es precisamente, pues por vía del secuestro, que su hijo, recuérdeme el nombre de su hijo, por favor. Hugo Alberto Wallace Miranda. Hugo Alberto. Sí, así Hugo es. Alberto Wallace Miranda. Miranda. Es, hasta donde entiendo, citado o acuerda una cita con una mujer para ir al cine, y resultó que esa mujer más bien lo puso en manos de los secuestradores y terminó siendo asesinado. Y no nada más eso, don Carlos, tristemente descuartizaron su cuerpo para poderse deshacer de él. Una parte la enterraron en un terreno baldío, en una zanja. Otra parte, es muy cruel, se quedaron con sus manos por si yo pedía prueba de vida. La dejaron en una cubeta con un santero, porque esta organización criminal trabajaba con un santero al cual nunca pudimos localizar. Y bueno, tiraron parte de su cuerpo en un canal en Xochimilco. Entonces, ha sido una cosa muy dolorosa para nosotros como familia, porque no tuvimos siquiera un cuerpo que velar, un lugar donde depositar sus restos. Y así como esta crueldad que nosotros vivimos, don Carlos, lo viven muchísimas familias, las madres buscadoras de desaparecidos, la gente que por desgracia no puede recuperar los cuerpos de sus familiares. Y en el caso de mi hijo fue lo que pasó. Y bueno, nosotros tenemos 17 años buscando justicia para que finalmente puedan quedar sentenciados los delincuentes que cometieron este ilícito. Bueno, y también se da el problema, también tan fuerte, de que deudos familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos son agredidos o son pues víctimas de atentados mortales, como acaba de suceder la semana pasada con esta señora que buscaba los restos de su hijo. Por cierto, estando el asesino ya en la cárcel, según se sabe, sí, pero no se, vaya, se sigue ignorando dónde quedaron los despojos. Y luego estas personas, y ha ocurrido varias veces, son a su vez asesinadas por bandas criminales. O sea que entiendo el problemón del asunto. Pero Isabel, en su causa, que es la causa de combate al secuestro, pero en la particular, en la secuela judicial que ha llevado el caso de su hijo, pues
usted termina siendo, yo creo, atacada de manera muy desproporcionada por altas autoridades, ahora nos lo dirá usted. Sin embargo, también a usted se le asocia como si hubiera sido empleada o compinche del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien, dicho sea de paso, se encuentra en una cárcel estadounidense, pero él dice, pues yo no hice lo que me dicen que hice y demuéstrenlo. Entonces ya se verá en su proceso. Pero ¿qué hay de su relación con García Luna? Mire, realmente yo nunca tuve una relación con el secretario, quizá no lo recuerdan, mi relación solamente fue institucional. Yo pertenecía al Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí era donde yo lo llegaba a saludar y a ver. Yo nunca tuve una relación ni de amistad ni personal. Déjeme decirle que incluso tuve serias dificultades públicamente. Ahí está de testimonio los videos donde yo incluso le reclamé en ese momento al presidente Calderón porque la AFI no hacía lo que le correspondía, ni él ni Luis Cárdenas, y están los videos publicados. Yo no tengo nada en lo personal en contra de él, pero la verdad es que la gente tenía muchos casos de secuestro, estaban muy saturados y no estaban dándole la atención debida a las víctimas. En mi caso me tocó vivirlo, que ellos hicieron muy poco por el caso de secuestro. Y déjeme decirle que primero yo denuncié en la Procuraduría General del Distrito Federal, en donde tampoco hicieron absolutamente nada. En ese momento el jefe de gobierno era el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el que era el secretario de gobierno era Alejandro Encinas. Pero Isabel, vamos a entrarle a lo que yo digo, no sé de ninguna persona, y en este caso es una dama digna, respetable, que es verdaderamente admirable por la lucha que encabeza. Gracias. ¿Cómo es posible que usted termine enfrentada, ni más ni menos que con el presidente del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia? El tiempo de este asalto se ha agotado. Yo le pido que permanezca y seguimos platicando. Claro que sí, don Carlos. Muchas gracias, Isabel Miranda de Wallace. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.